Bien, mis hermanos, vamos a mirar los versículos 1 al 6 de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. Gloria al Señor. Capítulo 10. Segunda carta a los Corintios. Amén. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pastor, recuerde grabar. Ya está grabando. Desde la dirección ya está grabándose el servicio. Bien, dice la palabra de Dios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, quiero orar a Dios y pedir del Señor la bendición para este servicio, para la meditación de la palabra de Dios en esta tarde. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco por tu misericordia, por tu bondad y por tu gracia infinita, maravilloso Dios, con la que nos permites estar aquí reunidos una vez más a través de este medio, Señor, tomando parte en la adoración, en la alabanza, en la exaltación a ti, Señor. Te suplico, por favor, ahora que hables a nuestras vidas por medio de tu divina palabra, Señor, que ella corra, que sea glorificada por nuestro ser, que seamos edificados a través de la palabra, Dios mío, que seamos ministrados por medio de tu palabra divina y gloriosa y nuestras vidas sean fortalecidas y renovadas, Dios mío. Tú conoces muy bien, Dios del cielo, la gran necesidad que hay en nuestras vidas de tu palabra, Señor. Permite que ella corra, que sea glorificada por nuestro ser, que nuestra vida, Dios mío, pueda ser bendecida a través de tu palabra que tanto necesitamos nosotros. Señor, permite, por favor, que esa palabra tuya edifique nuestras vidas y nos provea del conocimiento que necesitamos, Señor, para poder vencer, para poder seguir adelante, Dios del cielo, y poder disfrutar de un crecimiento espiritual en nosotros a través de tu palabra, bendito Dios. Te lo suplico, Padre amado, en Cristo Jesús, y te doy muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, estuvimos la semana anterior estudiando la palabra de Dios. Iniciamos considerando algunos aspectos que tenían que ver o que tienen que ver con las cosas que no cambiaron en nuestra vida al recibir la vida nueva en Cristo, las cosas que no cambiaron, las cosas que no cambiarán y lo que realmente sucedió en nuestras vidas al
recibir la vida nueva, al recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Y lo primero que mencionamos es, a usted no se le quitó lo humano. Decíamos que a pesar de que el Espíritu Santo vino a residir en nosotros, a pesar de que el Espíritu de Dios vino a morar en nuestras vidas, sin embargo, lo humano continúa presente en nuestras vidas. Seguimos siendo personas que tenemos inclinaciones humanas, impulsos y deseos que son humanos. Eso es algo absolutamente normal, y que la presencia de la nueva naturaleza o de la vida nueva en nosotros no ha quitado eso que es inherente a nosotros. Somos cristianos, pero seguimos siendo humanos. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no seamos humanos. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Eso quiere decir que en la medida que nosotros nos ejercitamos en la verdad, obedecemos la verdad de la palabra de Dios, obviamente por medio de la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a experimentar esa medida de crecimiento y de madurez espiritual en nuestras vidas. Decíamos que un alma purificada, un alma que ha sido purificada por la presencia y la acción del Espíritu Santo, ciertamente va a ejercer una influencia decisiva sobre el cuerpo, pero no lo hará ni más ni menos que humano. El que el Espíritu de Dios esté ejerciendo esa influencia santificadora y esté produciendo en nosotros impulsos santos y deseos por la santidad, y eso por supuesto es importantísimo y decisivo en la vida de santidad que nosotros tengamos. Sin embargo, a pesar de eso, seguimos siendo humanos. Es probable que cuando el Espíritu Santo vino en toda su plenitud a su vida, usted sintiera que fue trasladado a otro mundo y se sentía tan bendecido, tan diferente, que no quería regresar a la tierra. Cuando tuvimos esa gloriosa experiencia de conocer a Dios, de ser bautizados con el Espíritu Santo, esa es una experiencia gloriosísima, el recibir ese bautismo de poder en nuestra vida. Nos sentimos en el cielo. Sin embargo, a pesar de eso y después de esa experiencia, nos dimos cuenta que seguíamos siendo muy humanos, que seguíamos teniendo luchas y dificultades, que el bautismo del Espíritu Santo no elimina las tentaciones, las debilidades y las luchas que un cristiano tiene, porque la debilidad, las luchas y las tentaciones estarán presentes hasta que Cristo venga y nos encontremos con Él en las nubes y recibamos un cuerpo glorificado, y de esa manera se complete el proceso de Dios con nosotros. Seguimos siendo humanos. Usted todavía posee un cuerpo con todos los apetitos y con todos los impulsos humanos normales. Si los apetitos humanos normales permanecen, el deseo por los alimentos en cantidades normales, el deseo por el compañerismo de otras personas, el deseo por el sexo en su lugar apropiado y todas esas demás capacidades humanas normales, ellas permanecerán en usted tal como antes. Es decir,
El cuerpo seguirá pidiendo lo que necesita y la carne seguirá pidiendo lo que le agrada. Eso no quiere decir, por supuesto, que sea lícito, ya que la palabra del Señor nos presenta en la vida del gran apóstol Pablo algo que muy bien puede, digamos, explicar lo que representa esta lucha y lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo expresó precisamente ahí en ese mismo capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, que ya miramos al inicio de la enseñanza. Dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice el apóstol Pablo. Eso quiere decir que el creyente, nosotros, debemos aprender a utilizar nuestro discernimiento espiritual para saber lo que es conveniente a cada una de nuestras vidas, lo que realmente nos conviene como hijos de Dios. Dicho de otra manera, y quizá de una manera como un poco más explícita, también el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de la primera carta a Corintios también, dice en el versículo 12, dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es decir, muchas cosas se van a presentar que para que yo haga, y algunas aparentemente son lícitas y no conllevan pecado. Pero dice Pablo, no todas convienen. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice el apóstol Pablo. Se trata de que los impulsos, algunos impulsos en la carne, en el cuerpo, la carne va a pedir lo que le gusta. Sin embargo, Pablo dice: yo no me dejaré dominar. La cuestión, mis hermanos, es que hay una pugna constante, permanente en nosotros, una pugna entre quién domina nuestras acciones, si la carne o el espíritu. Esa batalla y esa lucha la vamos a tener todo el tiempo, mis amados hermanos, mientras estemos en esta tierra. Por eso, esta lucha se trata de entender, de comprender cuál es el propósito, el sentido de esta lucha, para que nosotros no vayamos a desubicarnos, para que no vayamos a terminar nosotros también desalentados en medio de las luchas y de las situaciones que nosotros enfrentamos. Debemos conocer muy bien el propósito de esta lucha. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces decíamos que hay situaciones en nosotros que son normales, impulsos que son propios de ser humanos, porque el hecho de que seamos cristianos y que tengamos el Espíritu Santo no quita lo humano que hay en nuestras vidas. La diferencia que usted va a notar es un poder mayor para ejercitar la disciplina en esas áreas de su vida, donde antes de conocer a Cristo no tenía ningún dominio ni tenía ningún control. Esa es la gran diferencia, que cuando Cristo viene a nuestra vida, recibimos el poder del Espíritu Santo para tener control sobre todas aquellas áreas de nuestra vida por medio de las cuales el enemigo quiere tentarnos y la carne quiere someternos a nosotros. Gálatas 5:23 habla acerca de en Gálatas 5:23 lo expresa como templanza.
el control de uno mismo o el dominio propio es fruto del Espíritu. Y es algo que debemos, por medio de la comunión con el Espíritu Santo, pedir al Espíritu de Dios que perfeccione en nosotros ese dominio propio, que manifieste en nosotros el espíritu de poder, de templanza y de dominio propio en nuestras vidas. Negar, por ejemplo, el hecho y la presencia de los deseos sexuales normales es intentar mejorar la obra creadora de Dios. Algunas mujeres casadas han llegado, que se han convertido a Cristo, han llegado a pensar equivocadamente que como cristianas ya no deben complacer a sus esposos íntimamente, que porque eso es un pecado, debido precisamente a la idea equivocada que la religión siempre transmitió con respecto al sexo. No que el sexo se trata de un don de Dios, que Dios lo ha dado para que se disfrute, por supuesto, dentro de los espacios que Él ya ha establecido, como dice su palabra, para la pareja que está casada. Es un don y es un regalo de Dios para que la pareja se mantenga unida, para que la pareja se mantenga en armonía, para que se pueda mantener la llama del amor entre la relación de esposos. Eso es importante. Pero algunas personas han pensado equivocadamente eso, que ella se convierte a Cristo y dice, y mucho menos porque mi marido es inconverso, así que yo no puedo dejar que ese impío vaya a profanar el templo del Espíritu Santo que soy yo. Pero usted sabe que hay un mandato en la palabra de Dios para los esposos que dice, no os neguéis el uno al otro. Y la mujer cumpla el deber conyugal con su marido. Eso dice la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, incluso otros han llegado a la idea absurda y equivocada que el sexo solamente se debe practicar entre esposos cuando se trata de dar a luz hijos, que si no está la intención de que haya un hijo fruto de esa relación, entonces es pecaminoso. Cosa, por supuesto, que es absurda, antibíblica, no tiene nada que ver. Bendito sea el nombre del Señor. Otros, por ejemplo, conozco una doctrina que normalmente le llaman la simiente de la serpiente, de un falso profeta llamado William Marion Branham. Este falso profeta enseñó que el pecado, digamos, de Eva fue que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y que como resultado de las relaciones sexuales de Eva con la serpiente, entonces ella quedó embarazada de Caín y que por eso la Biblia dice que Caín es hijo del maligno. Hermano, es increíble la manera como hay personas que tuercen la escritura. ¿Qué es más fácil creer cuando la Biblia dice que Caín era hijo del maligno? ¿Qué es más fácil creer para nosotros? Que por el hecho de que Caín, su conducta siempre fue mala y su proceder fue como corresponde al proceder del enemigo de nuestras almas, que se le llamó hijo del maligno por la manera como actuaba, porque su proceder era malo siempre, a llegar a imaginarse que si dice hijo del maligno, entonces fue porque Eva tuvo relaciones con la serpiente. Una cosa absurda, es un total desconocimiento, hermanos, de lo que enseña la palabra de Dios, de lo más elemental de la hermenéutica bíblica. Personas que tuercen y pervierten la palabra de Dios, donde no hay ninguna justificación. La Biblia dice claramente
Es decir, este profeta le dice a estas personas que Caín era hijo de la serpiente y que entonces ahora existen en el mundo dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Que los que son de la simiente de la serpiente nunca se van a arrepentir y los que son de la simiente de Dios siempre serán de la simiente de Dios y llegarán a tal punto que en esta doctrina, pues ellos no evangelizan porque ellos dicen, el que es simiente de Dios, de todas maneras va a llegar, no hay necesidad de evangelizar a nadie. Entonces, para que usted comprenda, hermano, las ideas descabelladas que hay en muchas personas. Sin embargo, cuando usted mira en la escritura, yo recuerdo que le mostraba a una de estas personas que creen en esta secta y en este falso profeta. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva. Me parece que la Biblia no dice que la serpiente conoció a Eva. Creo que ahí dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué dice la Biblia, hermano mío? Pues que Caín es hijo de Adán. Recuerdo que cuando le mostré este pasaje a esta persona, dijo, el Señor reprende al diablo. Yo le dije, ¿usted reprende al diablo por lo que dice la Biblia? Entonces o sea, ¿qué más que la palabra de Dios es la que dice la verdad? Entonces tenemos aquí lo que dice la Biblia y lo que su profeta dijo. ¿Con qué se queda usted? ¿Con lo que dice la Biblia o con lo que dijo su profeta? Le dije, pues yo me quedo con lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice clara y llanamente que Caín es hijo y fue hijo de Adán. Las falsas doctrinas, mis hermanos, siempre ven cosas más allá de lo que dice el texto. A usted le van a decir, sí, la Biblia dice eso, pero no significa eso, significa es esto otro. Sí, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. O el Padre es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, el que malinterpreta la Biblia dice, no, eso significa entonces que Jesús es el mismo Padre. Cuando lo que está diciendo Jesús es que la naturaleza divina que había en él la compartía con el Padre Celestial. Que Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten una misma esencia y que por lo tanto son Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, la herejía siempre trata de ir más allá de lo que dice el texto. La falsa doctrina te va a decir, ahí dice eso, pero lo que significa es esto. Es decir, ahí lo dice de esta manera, pero que significa algo opuesto a lo que dice el texto. Por favor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, volviendo al asunto que estamos compartiendo, gloria a Dios, decíamos entonces que seguimos siendo humanos a pesar de la obra del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Que sí vamos a notar una diferencia en el poder de parte de Dios y por la presencia del Espíritu Santo para ejercitar disciplina en esas áreas de nuestra vida donde de pronto el enemigo nos tenía dominados a nosotros. Entonces, mis hermanos, la satisfacción de esos impulsos y deseos que están en nuestro cuerpo se limitará dentro de las relaciones maritales lícitas, pero negar el hecho de que estos deseos existen significa crear problemas que le causarán grandes dificultades. Es un hecho, somos humanos, a pesar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hay impulsos humanos en nuestro cuerpo, los miembros en nuestro cuerpo, ellos, digamos, simplemente el deseo no entiende, ¿verdad? Usted, para que usted sienta hambre, no se trata de que usted tenga dinero en el bolsillo o mercado en la casa.
A usted le va a dar hambre y al hambre no le importa si usted tiene dinero, si tiene mercado, si tiene que comer o no tiene que comer. Es un deseo normal y el cuerpo lo pide sin importar. Lo mismo sucede, mi hermano querido, con el deseo sexual. Eso hace parte de la manera como Dios nos creó a nosotros. Y así no se tenga la esposa, así no se esté casado, en fin, el cuerpo va a pedir lo que quiere. El asunto es que nosotros debemos saber que Dios ha encauzado esto conforme a su palabra para que se lleve dentro del matrimonio, de la santidad del matrimonio. Sin embargo, debemos nosotros, por medio del Espíritu Santo, tener el discernimiento y el control sobre aquellos impulsos para saber el lugar en que corresponden cada uno. El mero intento de negarse a usted mismo que estos deseos humanos son normales e inherentes en cada ser humano, solo servirá para grabarlos más profundamente en su conciencia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. De eso se trata, bendito sea el nombre del Señor. Se cuenta, por ejemplo, de algunos que llegaron a malinterpretar el asunto de esos impulsos. Algunos incluso, lamentablemente, llegaron a prácticas terribles, como el caso de la castración, donde se habla de un creyente de los días de la iglesia primitiva que se practicó la castración para evitar sentir esos impulsos naturales en el cuerpo, que eran normales. Obviamente que se trata de una percepción equivocada, de una malinterpretación, es decir, como atribuir que en nuestro cuerpo hay algo pecaminoso. Hermanos míos, el pecado no se trata de nuestro cuerpo, o sea, no es nuestro cuerpo el problema. El problema es esa naturaleza pecaminosa que se aprovecha de las necesidades y las debilidades de nuestro cuerpo para poder conducirnos de manera equivocada y que terminemos en el pecado. Entonces el problema no es el cuerpo. Por eso algunos en algún tiempo golpeaban el cuerpo y maltrataban el cuerpo para que de esa manera pudiesen, digamos, evitar sentir en su cuerpo las pasiones y los deseos que normalmente se sienten por el hecho de ser humanos simplemente. Entonces, mis hermanos, el problema no está en sentir esos impulsos, sino el problema está en la manera como manejamos esos impulsos que están en nuestro cuerpo. Ese es el problema. Por eso la palabra del Señor nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, el cual es nuestro culto racional. Quiere decir que de esa manera estamos presentando un culto agradable a Dios cuando, digamos, renunciamos o nos negamos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios. Acerca de negarnos a nosotros mismos. Lo que dijo el Señor: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo tomando cada día su cruz, dijo nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Volviendo entonces, hermanos, a este aspecto, gloria a Dios, aprendemos algo más aquí. El enemigo le va a acusar a usted de no estar verdaderamente santificado si alguna vez usted tiene un deseo apasionado
o un deseo momentáneo pero fuerte de satisfacer sus impulsos sexuales, el enemigo le va a acusar a usted por sentirlo y le va a decir de que usted no es una persona realmente santificada, de que el Señor no lo ha rescatado a usted verdaderamente, que verdaderamente no es cristiano usted por lo que siente. Ahora, no nos dejemos engañar de parte del enemigo. Lo que tenemos que hacer es disciplinar nuestro pensamiento. Pensar inmediatamente en la pureza de la santidad, en una vida santa, ocupar nuestra mente con pensamientos que honren a Dios, leer la palabra de Dios. Por ejemplo, ese hermoso versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 8, gloria a Dios, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir, por supuesto, que los pensamientos y nuestra manera de pensar tienen mucho que ver, mis hermanos, con nuestro proceder y nuestra manera de actuar. Es por eso que hay un versículo de la palabra de Dios que en el libro de los Proverbios, gloria al Señor, que nos dice, gloria a Dios, en el capítulo 23 del libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 23, dice la palabra de Dios en el versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso quiere decir que conforme sea nuestra manera de pensar, así seremos y así actuaremos cada uno de nosotros. Es muy importante entonces el cuidar nuestra mente. Usted recuerda que cuando la Biblia habla del caso del sacerdote, de las vestiduras del sacerdote, había una mitra que se colocaba sobre su cabeza, una lámina especialmente que estaba sobre la frente, en la cual decía santidad a Jehová. Cosa que nos lleva a nosotros a considerar lo importante que es el cuidado de nuestra mente y de nuestros pensamientos en lo que tiene que ver con un andar santo y agradable delante de la presencia de Dios. Por supuesto que nuestra mente necesita ser reeducada, hermano. Hay mucha maldad y mucho pecado que de pronto por el contacto con el mundo, en la vida pecaminosa que de pronto vivimos antes, debido a ese contacto con el mundo, nosotros seguramente nuestra mente se ensució con toda la inmundicia y la porquería que hay en este mundo, hermano mío. Pero nosotros debemos saber que el Espíritu Santo quiere insertar en nuestra mente nuevos pensamientos, pensamientos justos, pensamientos santos en nuestra mente, para que podamos nosotros hacer lo que agrada al Señor. Ese es el propósito, ese es el deseo de Dios, santificar nuestra mente. Dios sabe cuán importante es para nosotros, hermano, el poder ganar la batalla en nuestra mente, porque inmediatamente decidimos algo en nuestra mente, significa entonces que ya lo vamos a hacer. Es el pensamiento lo que determina la acción. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros podamos guardar nuestros pensamientos en Cristo y que podamos saber que debemos
pedirle al Señor que perfeccione, que limpie nuestra forma de pensar y, como dice la palabra de Dios, que nuestra mente sea santificada y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, que es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Entonces, muy importante, discipline su pensamiento. Pensemos en Dios, ocupemos nuestra mente con pensamientos que honren a Dios, leer la palabra de Dios y orar pidiendo ayuda. Eso nos va a servir a nosotros para ir cambiando los patrones de pensamiento que nos dominaban a nosotros antes de conocer al Señor y que quieren persistir y que quieren una vez más arraigarse y manifestarse en nuestra mente. Segunda a Corintios, capítulo 10, el versículo 5, ahí dice la palabra del Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer. Sometiendo todo pensamiento para que se sujete y se conforme según la voluntad de Dios y según la palabra de Dios, según el pensamiento de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, en este aspecto, decimos que la imaginación es más poderosa que la voluntad. O sea, es más fuerte, hermano, es mucho más fácil pensar lo que no se debe que decidir hacer lo que se debe. La mente vuela tan rápido, la mente viaja de una manera tan veloz que es mucho más poderosa que la voluntad. Es decir, que ese deseo de hacer lo que es correcto. De modo que debemos aprender a resistir los pensamientos malos, reemplazándolos por pensamientos santos. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué están haciendo con la pantalla? ¿Me pueden dejar la pantalla quieta? No estar haciendo corazoncitos ahí, por favor. Bien. Entonces, creer que ya no necesitamos ejercitar el contacto normal con el mundo que nos rodea. Porque hay personas que llegan a pensar que cuanto menos se relacionen con las demás personas, más santos van a ser. Es decir, que la santidad tiene que ver como con aislarse del contacto con el mundo. Y usted sabe que a veces hay personas que de pronto tienen esa actitud, que no se relacionan con, sino por ahí con unos, o sea, con gente que sea, por supuesto, tan santos como ellos. Entonces, hermano, esa es una actitud completamente equivocada. Esa era la actitud de los fariseos hipócritas en el tiempo del Señor Jesucristo. A propósito, con respecto a esto, hermano, es decir, el Señor nos ha llamado a nosotros para que vivamos en comunión, no para que nos aislemos los unos de los otros. No es ese el propósito del Señor con cada una de nuestras vidas. Dios desea que vivamos en armonía, en comunión los unos con los otros. Y es precisamente en esa comunión los unos con los otros que somos perfeccionados nosotros. Esa es la manera como Dios nos perfecciona a cada uno de nosotros, es la manera como Dios también nos ayuda a nosotros a ser mejores cada día a través del contacto con
con el hermano, con los hermanos. De esa manera también Dios nos va perfeccionando a nosotros. Dice aquí algo tremendo, dice, esto siempre me ha llamado la atención, esta palabra. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Especialmente esto que dice la Biblia, de esa actitud de los fariseos, que quédate ahí en ese lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo fue criticado por tener contacto con las personas que los fariseos y los religiosos siempre mantenían la distancia con ellos porque consideraban que ellos eran muy santos para relacionarse con esos pecadores. Mis amados hermanos, esa actitud farisea hipócrita no debe estar en cada uno de nosotros. Nosotros no nos hacemos más santos alejándonos de los demás, pensando que los demás nos van a contaminar, como el caso de una hermanita que tenía lamentablemente esa situación y que había una hermana muy triste que dijo, pastor, no sé, le he extendido la mano a la hermana fulana de tal y no me saluda. Y entonces finalmente la hermanita se llena de valor para decirle a la otra que por qué le extendía la mano. Perdón, ya después de algún tiempo, entonces ya esta hermana le dio la mano y la saludó. Y entonces la hermanita no soportó y le preguntó y le dijo que por qué no la había saludado antes, por qué no le había dado la mano antes. Y entonces ella le dijo que era porque no era el tiempo de Dios. O sea, que no era el tiempo de Dios saludarla antes, sino hasta que a ella, me disculpan, se le dio la gana saludarle y darle la mano a la otra. Hermano mío, yo no sé por qué a veces hay personas que tienen unas ideas tan extrañas, hermano querido. Si Cristo jamás se aisló, lo que Cristo hizo fue acercarse al pecador para ayudarlo. Y cuanto más cerca, hermano querido, nos podamos ayudar los unos a los otros, para eso estamos aquí, para eso somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros en particular, dice la Biblia. Eso quiere decir, hermano, que estamos unidos los unos a los otros y que eso implica que debemos vivir en armonía, que debemos ayudarnos mutuamente, que debemos preocuparnos sinceramente por el otro, que debemos estar dispuestos a tenderle la mano y ayudar a nuestro hermano si requiere de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestro consejo, de lo que sea que nos requiera, mis hermanos. Entonces, lamentablemente hay personas que tienen ideas muy contrarias acerca de la santidad. La santidad no se da por alejarse y aislarse de todo el mundo. La santidad se da es por el contacto con Dios, hermano querido, y también es en el contacto con los demás que nosotros aprendemos, hermano querido. Estamos para aprender los unos de los otros también. Y por eso el Señor dejó y manifestó la comunión que debe haber en nosotros. Como dice la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que tuvierais amor los unos para con los otros, dice la palabra del Señor. Creer que no necesitamos ejercitar el contacto normal con el mundo que nos rodea, es más, hermanos míos, y también con personas inconversas, no significa que nosotros no podemos tener amigos que no sean cristianos.
Hay personas que no son cristianos, que son personas muy respetuosas, que son personas que tienen buena charla, son personas amables, son personas de una buena forma de ser. Entre ellos está nuestra familia también, familiares nuestros que no son cristianos y los amamos y compartimos con ellos. Es decir, hermano, nosotros como cristianos no significa que ya nuestra familia inconversa, ya perdimos el contacto con ellos, que no vamos a tener un contacto con ellos. Podemos compartir con ellos una reunión familiar, ¿verdad? Siempre y cuando no se trate de una fiesta de borrachos, donde de pronto nosotros como cristianos vayamos a hacer el hazmerreír de la fiesta, porque usted sabe que a veces hay algunos que aprovechan la presencia de un cristiano en una reunión de esas para cogerlo de, ¿cómo se dice? De chanza, de burla, pues, ante los demás. Entonces, tampoco se trata de eso. Si eso surge, entonces inmediatamente, y eso sucede normalmente cuando ya a las personas se les suben los tragos a la cabeza. Entonces, por ejemplo, si se trata de una fiesta de un familiar, usted llegó temprano, si se trata de darle un regalo, le dio su regalo, su felicitación, un abrazo, en fin, lo que sea, de pronto se quedó un ratico y cuando usted vio que eso empezó a ponerse horrible, que la música, que el trago, que todo eso, entonces, hasta luego el amigo, yo me voy para mi casa porque este ambiente no es el mío, yo aquí me siento como el burro entre las vacas, esto no es para mí. Así es, mis amados hermanos, pero no cortamos el contacto con nuestra familia, seguimos en ese contacto, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, es simplemente, hermanos míos, de tomar una actitud prudente y de no tomar, por ejemplo, la actitud que la Biblia nos presenta de los fariseos con respecto a la santidad. Ellos tenían una idea muy equivocada de lo que era la santidad. Era aislarse de todo el mundo y sentir pues que ellos eran lo máximo y que si otra persona se acercaba y tenía contacto con ellos, lo contaminaban. Pero usted sabe que el Señor Jesucristo hasta tocó al leproso, tocó lo que no se podía tocar, que era esa carne putrefacta de un leproso. Pero eso nos habla, hermano, de ese sentido de condescendencia del Señor Jesucristo para con nosotros. Hermano mío, no hay llaga malolienta, podrida y asquerosa que el Señor Jesucristo no desee sanar y tocar para limpiar. El leproso fue sanado porque se acercó y porque se postró ante él y le dijo, ten misericordia de mí. El que no se humilla, el que no le busca, pues entonces no va a disfrutar de ese toque sanador del Cristo misericordioso que no tiene ningún escrúpulo, hermano, y que mete su mano hasta donde sea para tratar de salvar, de rescatar a una vida necesitada de él. Por eso nadie puede pensar que está absolutamente perdido, que porque su pecado es de lo peor que se ha cometido, si la persona se humilla y se arrepiente y de corazón pide misericordia al Señor. La Biblia dice que Él murió en la cruz para salvar a todos los pecadores y que la sangre de Jesucristo limpia no algunos pecados, sino todo pecado, dice la palabra del Señor. Eso debemos tenerlo presente nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, no podemos pensar que nos podemos esconder dentro de un círculo imaginario. No se trata de eso, porque si nos escondemos del contacto con el mundo, significa que estamos negando el propósito principal por el cual el Señor nos rescató y nos santificó a nosotros. Recuerde que las instrucciones de Cristo a sus discípulos
era de que esperaran hasta ser llenos del Espíritu Santo y que luego, después de recibir ese poder del Espíritu Santo, debían utilizar ese poder para testificar en favor del Señor y de su reino. Y nosotros no vamos a poder dar un testimonio eficaz a este mundo si nos enclaustramos, si nos encerramos, si nos escondemos. No, tenemos un mensaje que compartir y para eso necesitamos acercarnos nosotros. Es por eso que la palabra del Señor nos presenta ese caso hermoso de Hechos de los Apóstoles, el caso de Felipe. Gloria a Dios. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 8, versículo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo creería en Dios aquel etíope si Felipe no se le acerca a ese hombre? Felipe tuvo que acercársele y hablar con él, preguntarle acerca de lo que estaba leyendo. Y de esa manera fue que Felipe pudo exponerle la palabra de Dios y que pudo mostrarle el camino de la salvación a este hombre. Bendito sea el Señor. Hermana Mary, ¿será que puede dejar el micrófono apagado, por favor? Quien quiera que sea Mary. Bueno, entonces, mis hermanos, decía que no podemos dar testimonio eficaz escondidos, enclaustrados nosotros. Otro aspecto muy importante es el hecho de que el cuerpo nuestro se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que ahora nuestro cuerpo es el instrumento del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a utilizar nuestro cuerpo de la manera que crea más conveniente, con el fin de traer en forma más eficaz gloria y honra al Señor Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo quiere manifestarse y lo hace a través de nuestras vidas. Usa nuestra boca para que expresemos la palabra que Él quiere hablar, nuestras manos para que a través de ellas las personas puedan ser ministradas, sanadas, en fin, bendito sea el Señor. Ese es un aspecto que nosotros debemos tener muy presente, bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, gloria a Dios, con el hecho de haber recibido a Cristo y de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, no significa que se nos despojó de nuestra personalidad. La santificación, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no cambiará nuestro temperamento más de lo que puede cambiar el color de nuestro cabello. Eso quiere decir, hermano, que aunque el Espíritu de Dios está en nuestra vida, el temperamento es parte de aquello con lo que nosotros nacemos. Es algo característico de nuestra personalidad. Y cada uno de nosotros tenemos un temperamento distinto y diferente. Eso, por supuesto, mis hermanos,
nos lleva a nosotros a someter nuestro temperamento al Espíritu Santo para que tome control acerca de nuestra vida, para que el Espíritu de Dios obre en nosotros y que es decir, nosotros no podemos pedirle a Dios que quite nuestro temperamento, porque con Él nacemos y con Él vamos a morir. Es decir, no podemos decirle, Señor, quítame este temperamento que yo tengo. Esa es una oración absurda. El Señor no va a quitar el temperamento, pero el Señor sí puede moldearnos a nosotros para que nuestro temperamento sea guiado por el Espíritu Santo de Dios y para que no vayamos a actuar. El temperamento no es pecaminoso en sí, simplemente es la forma de expresión que tiene nuestra personalidad, nuestra alma, de expresarse, de manifestarse. Entonces sí necesitamos rendir nuestro temperamento al Espíritu Santo si nosotros reconocemos que hay un temperamento impulsivo, fuerte en nosotros. Tenemos que reconocerlo. Nosotros nos conocemos muy bien y debemos saber lo que realmente está bien de lo que no está bien y confesar a Dios nuestra debilidad y pedirle a Dios que nos ayude a nosotros para que podamos hacer lo que corresponde de acuerdo a la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. De eso se trata, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. El temperamento seguirá igual en nosotros. O sea, nuestro temperamento no cambia por el hecho simplemente de que el Espíritu Santo vino a vivir, a morar en nuestras vidas. Eso es algo muy importante que nosotros lo tengamos presente acerca de el temperamento en nosotros. El Señor quiere trabajar nuestro temperamento y a través de nuestro temperamento Él hace ciertas cosas. Por eso a algunos el Señor los llama para una cosa y a otros el Señor los llama para otra, porque el Señor sabe la clase de temperamento que tiene cada personalidad y el Señor sabe cuál es la personalidad que mejor se ajusta en determinados lugares, en determinados sitios, en determinadas posiciones de la obra de Dios. Eso quiere decir, hermano mío, que aún nuestro temperamento lo usa Dios para glorificarse. Pero el hecho es que no podemos nosotros las faltas de carácter justificarlas y decir, no, yo soy así, lo que pasa es que yo tengo este o aquel temperamento. No podemos justificarnos de ninguna manera, porque el pecado no tiene que ver con el temperamento. Simplemente la culpa es nuestra por no rendirnos a Dios, por no someternos a Dios, por no reconocer que hay una debilidad de carácter en nosotros y que necesitamos someternos a Dios para que Él moldee nuestra vida. El tiempo y el crecimiento contribuirán a una mejor expresión de su personalidad para la gloria de Dios. Es decir, mis hermanos, el Señor, cuando conocimos al Señor, entramos en un proceso. El proceso comienza en nuestras vidas y se va a necesitar tiempo y también crecimiento, conocimiento de la palabra de Dios. Así que no debemos desanimarnos. Si los cambios no suceden tan rápidamente como quisiéramos en nosotros, no debemos desanimarnos. Hay que seguir adelante, hay que seguir sometiendo nuestra vida a Dios para que Él nos vaya perfeccionando conforme a su voluntad y a su propósito. Una cosa muy importante, Dios utiliza pruebas y adversidades para refinar nuestra personalidad, para que se convierta en una demostración efectiva creciente
de la experiencia de la santidad. Eso quiere decir, hermano mío, que nadie logra una madurez y perfeccionamiento espiritual si no es a través de las pruebas y las adversidades. Eso es. ¿Cómo sé yo que soy una persona en la que está un espíritu de mansedumbre, de humildad? Es cuando soy desafiado por alguien, cuando una persona trata de sacarme mi impaciencia, que trata de desafiarme a hacer lo que no debo. Entonces ahí es donde yo puedo demostrar si verdaderamente he crecido, cómo estoy en la presencia de Dios, cómo está el proceso de Dios conmigo. No olvide que la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:18 que nosotros debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en un proceso de crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, si usted es normalmente una persona de tipo inquieta, no será perfectamente paciente frente a todas las experiencias desagradables de la vida de una vez. Es decir, usted no se convierte en una persona paciente de una vez por el solo hecho de tener el Espíritu Santo en su vida, sino que ese proceso de llegar a ser una persona ecuánime, una persona más tranquila, será como resultado del proceso y el tratamiento de Dios, del Espíritu Santo en su vida. Si usted es una persona impetuosa, que le gusta hablar y actuar antes de pensar, la presencia del Espíritu Santo no va a cambiar esa característica en usted de la noche a la mañana. Por ejemplo, en el caso de Pedro, recuerde que a Pedro le tomó tiempo sobreponerse a esa actitud impulsiva que lo caracterizaba. Pedro siempre era muy rápido para hablar y para actuar. Y fue a través del proceso que el Señor llevó con él que finalmente Pedro logra como madurar en esa área de su vida. Él se enfrentó a dificultades para vencer los prejuicios que él tenía en contra de los gentiles, incluso después de la experiencia de Pentecostés. Dios le da una experiencia a Pedro, aquella de la experiencia de la visión que ve el lienzo y que luego es enviado por Dios a la casa de Cornelio, donde el Señor le da una lección definitiva a Pedro para que se quiten esos prejuicios que tenía Pedro en contra de los gentiles. Parece que él consideró necesario explicarle a Cornelio que no era su costumbre, que Pedro no tenía la costumbre de visitar gentiles. Esa era su costumbre, porque él todavía tenía arraigado eso de la tradición, de la costumbre de su pueblo de no relacionarse con gentiles, y fue algo con lo cual el Señor trató y rompió en la vida de Pedro ese prejuicio que había en él. Pedro necesitó tiempo para deshacerse de todos los aspectos ásperos de su personalidad. Fue con tiempo que Dios pulió y perfeccionó al apóstol Pedro. Usted también, hermano, usted necesita tiempo y crecimiento para que se pueda desarrollar conforme a lo que dice la Biblia en Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el proceso en el que nosotros entramos se necesita tiempo y aprendizaje para que podamos ser cambiados y perfeccionados en la manera que nosotros queremos y en la manera que Dios quiere principalmente. Si usted es una persona callada y tímida, usted no se va a convertir inmediatamente en una persona decidida, fácil, que se va a expresar fácilmente de la noche a la mañana. Muchos, por ejemplo, como en mi caso particular, esa dificultad para hablar en público, ese miedo, ese temor para hablar en público que había, por ejemplo, en mí,
Fue a través del proceso de Dios con mi vida que me preparó, que me enseñó, que me permitió experiencias desagradables también para que aprendiera y finalmente poder hacerlo. Lo importante, mis hermanos, es mantenernos en el proceso de Dios. Muchas veces nosotros decimos, yo creo que esto no es para mí. Y principalmente yo llegué a pensar que el predicar la palabra de Dios no sería para mí, por ser un hombre tan miedoso, tan nervioso, que me daba tanto miedo expresarme en público. Pero finalmente Dios completó su proceso porque no desistí. Dije, bueno, Señor, si es lo que tú quieres, ayúdame, por favor, a vencer este miedo que yo tengo de estar delante de las personas. Lo importante, hermano mío, es que no renunciemos, ni hagamos a un lado lo que Dios quiere hacer con nosotros. Simplemente rindámonos al Señor. Aunque nosotros podamos decir, lo que pasa es que yo siempre fui una persona tímida, yo nunca voy a ser capaz de expresarme ante un público. Si nosotros nos quedamos ahí, de verdad, nunca lo vamos a poder hacer. Pero si le permitimos al Espíritu Santo que actúe en nuestra vida y nos capacite, entonces el Señor puede prepararnos y nosotros podemos sorprendernos al ver lo que Dios puede hacer con cada una de nuestras vidas si nosotros nos disponemos, amados hermanos. La santificación, el Espíritu Santo en nosotros, nos proveerá la gracia y la motivación para ayudar a vencer los aspectos de nuestra personalidad que necesitan mejorar. Pero se necesitarán tiempo y pruebas para refinar esa personalidad completamente. ¿Se siente usted desanimado, desalentado porque hay áreas de su vida que usted considera que no han cambiado? ¿Piensa usted que usted debería ser una persona completamente cambiada y perfeccionada en todas las áreas de su vida y se desanima porque hay áreas en su vida donde usted siente que le falta, que de pronto no ha cambiado o que no ha cambiado lo suficiente? Se necesita tiempo y también algunas pruebas que Dios permite que atravesemos para refinar nuestra personalidad, para pulirnos y para perfeccionarnos. Por eso dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice, limpiémonos. Y esta limpieza no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso en el cual entramos nosotros y que Dios empieza a desarrollar ese proceso y se empieza a manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. No se impaciente ni pierda su confianza en los momentos de prueba, porque siente que no es capaz, que no puede. Vaya al Señor en oración humilde. Si siente que ha fallado, admítalo, reconozca su pecado, confiéselo al Señor, pídale perdón y permita que el Señor vuelva a hablarle a su corazón y que usted sepa que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero terminar con el tercer punto que tiene que ver con esta parte de lo que no ha sido cambiado en nuestra vida. Y es que a pesar de que el Señor nos salvó y que el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros no hemos sido hechos santos, completamente maduros. Usted no fue hecho un santo completamente maduro. A pesar de la gloriosa vida abundante que usted recibió y de cómo se sintió usted después que el Espíritu Santo le santificó, nunca debe olvidar que eso fue solamente un punto de partida. Eso que usted experimentó, eso que experimentamos nosotros al entregar nuestra vida a Jesucristo,
no es el fin, bendito sea Dios, es sencillamente el punto de partida, es el comienzo, bendito sea el nombre del Señor, es el inicio de la carrera, lo que nosotros hemos experimentado. ¿Qué quiero decir con esto? Gloria a Dios. Lo que quiero decir, hermano, es que la obra de transformación, de santificación comenzó en usted, pero que esa obra de Dios en su vida aún no está completa. No deje que el diablo le haga tropezar confundiéndole sobre la diferencia entre la pureza de corazón y la madurez de expresión. Es decir, la pureza de corazón está. Dios le cambió a usted. Dios le transformó a usted. Dios colocó en usted una nueva naturaleza capaz de conducirle a usted a una santidad de vida, a un perfeccionamiento, a ser conforme al carácter de Cristo. Pero el hecho de que Dios haya colocado eso en usted no significa que usted ya lo va a experimentar. Significa que lo que Dios colocó en usted es el deseo por una vida santa. En usted está el deseo por una vida santa. Ahora, de ahí a que usted lo haga, es decir, a que llegue a la madurez del carácter de Cristo, es un proceso. Es un proceso, no se dará de la noche a la mañana. Una cosa es la pureza de corazón y otra cosa la madurez de expresión. Ser maduros en el conocimiento y en el carácter de Cristo es un proceso que toma mucho tiempo, toma toda la vida, hermano, toda la vida, hasta que Cristo venga y nos lleve a nosotros y este cuerpo de carne sea transformado en un cuerpo glorificado. La obra de perfeccionamiento no se va a completar en nuestra vida. Usted todavía seguramente no va a orar ni va a testificar como ese cristiano maduro a quien usted conoce. Quizá todavía usted tenga dificultades en testificar a otros. Usted es un cristiano que tiene tiempo en el camino del Señor, pero todavía se llena de muchos nervios, le da mucho miedo testificar a otros. Quizá algunos otros luchan con la idea de que no son capaces de salir a evangelizar, a tocar una puerta para hablar de Cristo, y entonces dicen, ¿será que yo verdaderamente soy salvo? Por el solo hecho de que hay un temor para ir a testificar a otros. Es una lucha, tal, quizás algunos todavía tengan la lucha de manifestarse en público como cristianos. Son luchas que nosotros tenemos. El enemigo va a querer amedrentarnos a nosotros, pero por supuesto que esas cosas no deben nosotros hacer que dejemos de esforzarnos. Vamos a seguir intentándolo. Aunque encontremos debilidad en nuestra vida, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir intentándolo, hay que seguir entrando en comunicación, en conexión con el Espíritu Santo para que Él desarrolle todo lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. La madurez vendrá cuando usted se esfuerce por hacer lo que a usted le corresponde hacer. Y si no lo logro hacer, entonces siga intentándolo. La parábola de los talentos nos enseña que el uso frecuente del talento resulta en aumento. Los que usaron el talento fueron los que vieron aumentado el talento. De eso se trata. Significa que usted lo use. Eso sucede como cuando alguien tiene un negocio y abre un negocio. Ninguna persona que abre un negocio va a tener la primera venta, van a ser 5 millones de pesos. No, hermano. Todo comienza de a poco. Y así igualmente al principio tal vez veamos pequeños cambios o pequeños avances en nuestra vida, pero no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados y que no lo vamos a intentar más. El verdadero hijo de Dios es aquel que lo intenta. Recuerde que Pedro tropezó y fracasó negando al maestro, pero el Señor le da una segunda oportunidad y Pedro pudo seguir adelante
y con el poder del Espíritu Santo en su vida, Pedro vio cómo su vida manifestaba el crecimiento que Dios quería que tuviera. Pero en Pedro fue un proceso que tomó tiempo, pruebas, dificultades, fracasos, todo eso en la vida de Pedro para que llegase a ser la roca que fue. Porque cuando el Señor ve por primera vez a Pedro, le dice, tú eres Cefas, pero tú serás Pedro. En ese momento, Pedro, roca, que significa su nombre, no era verdaderamente un hombre sólido. Así que Pedro tal vez se ríe para sus adentros cuando el Señor le dice, pero tú serás Pedro. Porque él en el momento seguramente no tenía lo que se necesitaba. Porque tal vez los que lo conocían no pensaban que este hombre pudiera llegar a ser alguien importante en las manos de Dios. Pero el Señor le dijo, tú eres Cefas, pero tú serás Pedro, porque el Señor tiene la facultad de ver lo que somos, pero también Él puede ver lo que seremos. Lo que seremos si nosotros le permitimos a Él hacer su trabajo en nuestras vidas. Estamos en las manos del divino alfarero. No existe un alfarero que moldee nuestra vida mejor que aquel que nos creó a nosotros. Nuestro Señor, con su mano hábil y experta, puede hacer de nosotros la vasija de honra que Él siempre quiere que seamos nosotros y que su propósito se lleve a cabo en nuestra vida. La madurez vendrá conforme a usted. La madurez vendrá conforme usted continúe haciendo las decisiones difíciles pero correctas. Y a medida que usted aproveche las ocasiones para testificar de su fe, las ocasiones que se le presenten, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el camino de la madurez cristiana y del perfeccionamiento toma tiempo, mis amados hermanos. Estamos en el proceso, gloria a Dios. Él es el que nos está preparando y nos está capacitando a nosotros. Tenemos dificultades, hay áreas en nuestro carácter y en nuestra personalidad que el Señor quiere perfeccionar. Él no va a cambiar nuestro temperamento, pero Él sí va a moldear nuestra personalidad y nos va a dar la capacidad para que podamos actuar conforme a su palabra, aún con el temperamento que tenemos. Ese temperamento puede ser la materia prima que Dios va a utilizar para servirle a Él. Por ejemplo, personas que tienen un temperamento como más, digamos que son como más, el caso de Pedro, más impulsivos, que más bien hay que atajarlos. Usted sabe que hay algunos que hay que empujarlos y a otros hay que atajarlos más bien. Pues tanto el uno como el otro tiene su lugar en el reino de Dios. Y tanto el uno como el otro, Dios nos quiere enseñar el lugar correcto que nos tiene en su obra y el don preciso que tiene para nosotros para que lo ejercitemos para su gloria y para su honra. Mis hermanos, una vez más, yo quiero terminar con ese versículo precioso del apóstol Juan en la primera carta de Juan. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Me encanta, me gusta mucho ese pasaje, gloria a Dios, de Primera de Juan, gloria al Señor, capítulo 3. Con él quiero terminar. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, esta es una palabra que a Satanás le ofende tremendamente. Pero no importa, hermano querido, sea usted una persona débil, sea una persona que usted considera que le falta mucho pulirse y perfeccionarse, yo quiero decirle que usted es un hijo de Dios. Dios le rescató
El Señor murió en la cruz y derramó su sangre por sus pecados. Usted se arrepintió, recibió el perdón, la misericordia de Dios y la gracia de Cristo en su vida. Usted es un hijo de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No se preocupe si el mundo no reconoce que usted es un hijo de Dios. Cristo le conoce a usted. El Padre sabe quién es usted. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso quiere decir, hermano, que aunque usted sabe, podemos utilizar el ejemplo de la mariposa, que al principio es un gusano insignificante, un gusano que tal vez cualquier persona que lo vea va a querer destriparlo, pero ese gusano no va a ser gusano toda la vida. Va a llegar un momento en que se va a convertir en una hermosa mariposa. Entonces somos hijos de Dios. Y dice la Biblia también que ese tesoro fue puesto en vasos de barro que somos nosotros. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir, hermano mío, que hay algo mucho mejor y que seremos mejores de lo que somos ahora en su momento. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo le parece a usted, hermano mío, que a pesar de nuestros errores y de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas y fallos de carácter, dice la Biblia que seremos semejantes a Él? Que el Señor nos llamó para que seamos como Él. Y mire cómo es nuestro Señor. Él quiere que seamos como Él. No hay ningún egoísmo en Él. Quiere que seamos como Él. Y debido a esa esperanza, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso quiere decir también, por supuesto, que hay una parte que nos corresponde a nosotros, purificarnos en Él. Quiere decir, hermano, que cuanto más usted se sumerja en la presencia de Cristo, más del carácter de Cristo tendrá usted. Imagínese usted como si usted tuviese algunas manchas en su ropa, en su cuerpo, y usted se sumerge al agua. Todo lo que sea barro que usted tenga pegado, el agua lo despega. Y cuando usted sale de ahí, el barro quedó en el agua. Esa es la idea, mis hermanos. Cuando nosotros nos sumergimos en la presencia del Señor, estamos siendo limpiados, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo pulidos. Necesitamos ponernos a los pies del Señor. Necesitamos entregarnos al Espíritu Santo para que Él lave y quite todas esas manchas en nosotros y perfeccione nuestro carácter. Entonces, el enemigo quiere que usted piense solamente en lo débil que usted es, en las fallas que usted ha tenido como cristiano. Pero la Biblia dice que debemos pensar en Cristo y pensar que vamos a ser como Él es. Que el Señor nos llamó para que seamos como Él, pero que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, somos un producto en proceso. Estamos en proceso. Todavía no estamos listos. Nos falta todavía, mis amados hermanos. Y no es posible que vayamos a dejar al Señor, que vayamos a dejar al maestro con las manos listas. El maestro que tiene las manos listas para darle forma al barro, no puede salir el barro corriendo y dejar al maestro si esa es su especialidad. La especialidad del maestro es formar de la nada y hacer de la nada algo precioso para la gloria de su nombre. Por eso él miró a Pedro y le dice, tú eres Cefas, pero tú serás llamado Pedro. Es decir, yo sé lo que eres ahora, pero yo sé lo que vas a hacer más adelante. A veces lo que somos ahora nos desanima y nos desalienta.
Si en ese momento Pedro entiende lo que Jesús le está diciendo, tal vez Pedro diría, yo llegar a ser una roca algún día. No, yo no creo que yo sea capaz de llegar hasta allá. Si yo soy esto, si yo soy así, si yo siempre he sido de esta y de esta manera. Ay, hermano querido, lo único que necesita el maestro es que el barro se deje trabajar. Déjalo que él trabaje en tu vida. Rinde tu vida. No te preocupes por lo que aún no se ha hecho en tu vida o no se ha completado en tu vida. Piensa que el Señor te puede perfeccionar y te puede pulir y hacer una vasija de honra para la gloria de su nombre. Todavía no somos, amados hermanos, lo que Él quiere que seamos, porque estamos en el proceso todavía. Pero hay que seguir en el proceso. No hay que abandonar el proceso del Señor con nosotros. Bendito Dios y Padre que está en los cielos. Te doy gracias por este tiempo que me has permitido para compartir con mis hermanos este consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Entendemos que a pesar de la obra que tú has hecho en nuestra vida, hay un temperamento en nosotros, hay una personalidad en nuestra vida, hay una forma de ser con la que nacimos, Dios mío, que también hay una personalidad que es nuestra, que seguimos siendo humanos, que continúan presentes en nosotros algunos impulsos, Señor, algunas cosas, Dios mío, que son propias de la carne, de la vieja naturaleza, pero que nosotros queremos hacer tu voluntad, ser perfeccionados. Entendemos que estamos en un proceso de santificación, que estamos en un proceso de perfeccionamiento y que tú vas a completar tu obra, porque tu palabra dice que la obra que tú comenzaste, tú la perfeccionarás y la completarás hasta el último momento, Dios. Toma mi vida como barro en tus manos. Yo quiero dejarme moldear a tu parecer, a como tú quieras, Señor. Yo me rindo y me pongo en tus manos como el barro en las manos al alfarero para que le des a mi vida la forma que tú quieres y que sabes que debe tener, Señor. Yo no quiero ser como yo quiera. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea, mi Señor. Por eso me rindo incondicionalmente. Señor, yo te entrego mi temperamento y te pido, Señor, que transformes mi vida, que moldees mi carácter, que moldees mi personalidad y que me hagas un reflejo tuyo en esta tierra, Señor, que pueda caminar en tus pisadas y andar como tú, seguirte a ti, Señor, como modelo de mi vida, Dios mío, que yo pueda ser cada día más conforme al carácter tuyo, mi Señor. Te lo suplico, bendito Dios. Ayúdame, por favor, en los méritos de Cristo Jesús. Lo ruego, lo pido. Y te doy gracias, Padre amado. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde a todos. Amén. Gloria a Dios. Preciosa la palabra, aleluya. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga Amén. a todos. Que estén muy bien. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Amén, pastor. Dios le guarde su familia, su esposa. A todos. Bendiga, hermano Rico. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Chao. Guarde. El resto de día feliz, bendecido. Dios mediante el martes nos volvemos a ver. Amén. En el servicio. Amén, amén. Ayúdenle a su esposa, pastor. Ayúdenle a su esposa, pastor. Sí. Muchos saludos de mi esposa y del niño. Amén. A todos. Dios los bendiga.